Cordial saludo, profesora Paola Pacanchique, compañeros del grupo 3. Esta actividad es para la materia Lectores Autónomos. Mi nombre es Yolanda Silva y voy a tratar algunos aspectos de las teorías sobre las lecturas proporcionadas por la docente. Antes de iniciar, es importante conocer algunas reseñas de los autores. Estanislao Zuleta nació en Medellín el 3 de febrero de 1935 y murió en Cali el 17 de febrero de 1990. Fue un filósofo, escritor y pedagogo colombiano, célebre especialmente en el campo de la filosofía, a la cual dedicó toda su vida profesional. Louis Michel Rosenblatt nació el 23 de agosto de 1904 en Atlantic City. Murió en New Jersey el 8 de febrero de 2005 en Arlington, Virginia. Fue profesora universitaria estadounidense. Ella es mejor conocida como investigadora en la enseñanza de la literatura. Umberto Eco nació en Alejandría, Piamonte, Italia, el 5 de enero de 1932 y murió en Milán el 19 de febrero de 2016. Fue un escritor, filósofo y profesor de universidad. Fue autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, siendo El nombre de la rosa la más conocida. Ahora voy a dar respuesta a cada uno de los interrogantes que expone la profesora con respecto a las lecturas. ¿Cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales en las tres teorías? Estanislao Zuleta considera que en la lectura no existe un código común, porque el texto es el que define el código y el lector es quien hace la interpretación de acuerdo a lo que el texto expone. Es decir, que el lector, a través de un ejercicio interpretativo, extrae el significado del texto. De esta manera se concluye que los lectores son los que producen sus códigos particulares. Solo a través de lecturas que de alguna manera son complicadas, el lector puede ejercitar su actividad interpretativa. Para Louis Rosenblatt, el código se crea tanto por el autor como por el lector, con el fin de poder interpretar los diferentes sistemas simbólicos. Esta autora expresa que no solo el código el que afecta a la lectura, es también el estado físico y emocional de la persona los que afectan la calidad del proceso tanto de la escritura como la lectura. Contrario a estas dos teorías, para Umberto Eco, el código no es suficiente para comprender un mensaje lingüístico, porque deben estar acompañados de una serie de competencias, lo cual debe ser más amplio que el conocimiento de los códigos. Por otro lado, hace diferencia entre la interpretación de los textos dependiendo si son cerrados o abiertos. Los otros autores, o sea, Estanislao y Luis, hablan de una interpretación sin ningún tipo de restricción dentro del texto, solamente dependiendo de la enciclopedia lingüística de los lectores, producen sus propios códigos. Yo entiendo este término enciclopedia lingüística como lo que cada uno de nosotros adquirimos en la medida en que leemos. Para Louis Rosenblatt, términos tales como el autor corresponde a un término genérico y que la obra literaria como término también genérico no existen, mientras que para Umberto Eco sí existen y los cataloga como modelos y empíricos. Los tres autores coinciden que tanto el autor como el lector realizan interpretación de un texto, ya sea para escribirlo o para leerlo, basados en sus experiencias lingüísticas de su vida. Consideran que sus estados físicos y emocionales afectan la manera como estos textos son interpretados, reflejando factores tanto personales como sociales, individuales y ambientales. En sus razonamientos hacen ver que los escritores también deben ser lectores. Personalmente, creo que sin esta condición ni el lector ni el autor pueden proporcionar algo que realmente valga la pena.
El autor, al ser un buen lector, puede dar textualmente mucho. En tanto, el lector, si no realiza esta actividad constantemente, sus interpretaciones se van a ver muy limitadas y deficientes. Todos ellos definen la lectura como una actividad intensamente individual y social. Las asociaciones privadas de cada persona con una palabra pueden o no corresponder con las connotaciones que tienen para el grupo. Concluyen que todo tipo de lectura conlleva a una interpretación. Los autores expresan que la escritura es en algunos aspectos igual a la comunicación oral, especialmente cuando se habla del destinatario, se refiere al autor y el emisor corresponde al lector. Aquí podemos ver que se da la figura de emisor, mensaje y destinatario. Las lecturas las consideré bastante complejas y se convirtieron en un verdadero reto de interpretación. Debo admitir que no fue fácil realizar esta comparación y para poder hacerlo tuve que leer los textos hasta 6 veces y utilizar bastantes estrategias para resaltar los aspectos más importantes y relevantes. Encontrar diferencias entre estas lecturas no fue fácil, pues a mi parecer los autores coinciden mucho unos con otros en sus apreciaciones. El otro punto es ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las 3 teorías vistas? Para Luis Rosenblatt, el texto es un conjunto de signos capaces de ser interpretados como símbolos verbales. El papel del lector implica una transacción con un texto. El término texto implica una transacción con un lector. El significado es aquello que sucede durante esa transacción. Parece un trabalenguas, pero estoy de acuerdo con esta autora, porque este vínculo que se produce entre el texto y el lector da como resultado una interpretación y se gesta un nuevo texto que puede ser escrito por el lector o reescrito por el mismo autor. Es por esto que una interpretación, venga de donde venga, nunca puede ser igual a otra. Para ella es esencial la postura tanto predominante como diferente que el lector tome con respecto a la lectura, la cual refleja el propósito del autor. La postura diferente presta mayor atención a los aspectos cognitivos, referenciales, factuales, analíticos, lógicos, cuantitativos, del significado, y la postura estética presenta mayor atención a lo sensorial, lo afectivo, lo emotivo, lo cualitativo. En el proceso entre el lector y el texto se evidencia que son mutuamente dependientes y de su interpretación recíproca surge el sentido de la lectura. Estanislao Zuleta expresa que la lectura es un trabajo, un deber. Es la manera más útil de darle uso al tiempo, lo cual nos hace dueños del saber y nos proporciona grandes conocimientos y aumenta nuestro léxico. La verdadera lectura es aquella que nos lleva a interpretar un texto. Para él, el texto produce su propio código. Para él, el verdadero texto es aquel que proporciona una verdadera escritura y que obliga al lector a dar una interpretación y a identificar el código que éste emite. Agrega que el escritor es aquel que lee, lo cual se convierte en una característica común para todos los escritores, y el lector por su parte es un intrépido, audaz, que busca aventuras y le gusta descubrir nuevos mundos con capacidades casi salidas de este planeta. Humberto Eco considera que el texto representa una gran cantidad de expresiones lingüísticas que el destinatario, o sea, el lector, debe interpretar. Comenta que sin esta interpretación el texto puede llegar a considerarse incompleto, pues él mismo está lleno de elementos no dichos, de espacios en blanco. Para él, el lector debe
tener un perfil intelectual que le permita realizar operaciones interpretativas con el fin de llenar esos espacios en blanco a los cuales el autor hace referencia. Considera que el autor debe moverse en el mismo sentido del lector, con el fin de dar forma a lo que quiere expresar, y para ello es importante que tenga un lector modelo, que sea capaz de cooperar en la construcción textual de una manera prevista por él y de moverse interpretativamente igual que él sea movido generativamente. Ahora vamos a responder la pregunta relacionada con el video de Gustavo Martín Garzo, Lectura como acogida, y analizar si las ideas expresadas por él tienen relación con las teorías vistas en la unidad. Para Martín Garzo, la lectura nos permite adentrarnos al mundo que es desconocido por cada uno de nosotros. Las tres teorías expresan que el autor expone sus sentimientos a través de sus escritos y el lector las interpreta basado en lo que él también percibe de su mundo interior. Tanto el autor como el lector dan sus propios códigos de acuerdo a sus vivencias. Los diferentes conceptos de las teorías vistas coinciden en que las experiencias lectoras y escritoras están basadas en los mundos vividos por cada uno, porque de alguna manera cada uno de estos mundos se alimenta de lo que encuentran en los demás. Experiencias, teorías, tragedias, preocupaciones, alegrías, entre otros aspectos. Todos los autores vistos en la unidad nos expresan desde sus propias teorías que la comunicación que se da mediante la lectura expone realidades y se convierte en un lugar de encuentro, donde se expone abiertamente lo más escondido que hay en cada uno de nosotros, tanto autores como lectores, con el fin de poder entendernos y de alguna manera dar un respiro a nuestras situaciones interiores, permitiendo encontrar soluciones a nuestros temores y prepararnos para un futuro incierto o simplemente soñar y olvidarnos por unos momentos de aquello que nos preocupa. Es por eso que resalto las palabras de Gustavo Martín. Lo valioso no es el dinero ni el poder. Lo valioso es lo que tiene el poder de dar sentido, de iluminar el mundo. Los cuentos tienen ese poder. Dan experiencias significativas. A continuación quiero resaltar algunas expresiones que me llamaron la atención de cada uno de estos autores. Gustavo Martín: el amor da sentido a la vida. No hay nadie que estando enamorado, amando a alguien, se le ocurra pensar que la vida no vale la pena. Estanislao Zuleta: pero el estudiante tiene una posición pasiva. Deme elementos, métodos, es decir, cabestro. ¿Pero cuál es el método? El método es pensar, es interpretar, es criticar. Le falta aprender a leer. ¿Qué elementos, ni qué apoyos, ni qué críticos, ni qué muletas, ni qué cabestro? Le falta aprender a leer. Eso es lo que pasa y por eso no siente la maravilla del tono, del estilo, no siente la música secreta, la finura de la parodia. Humberto Eco: la configuración del autor modelo depende de determinadas huellas textuales, pero también involucra el universo que está detrás del texto, detrás del destinatario y probablemente también ante el texto y ante el proceso de cooperación, en el sentido de que dicha configuración depende de la pregunta: ¿qué quiero hacer con este texto? Luis Michel Rosenblatt: la lectura es a la vez una actividad intensamente individual e intensamente social. Una actividad que desde los años más tempranos abarca la totalidad del espectro de modalidades de observar el mundo. Bien, ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Antes de hacer estas lecturas yo me consideraba una gran lectora, pero me doy cuenta que no, porque busco lecturas fáciles.
Y cuando me confronto con lecturas como estas, que son un poco complicadas, me doy cuenta que es mucho lo que debo aprender como lectora. Esta experiencia me hace reflexionar sobre la necesidad de buscar textos que me obliguen a hacer interpretaciones. Bueno, muchas gracias por este tiempo, gracias profesora por su orientación y nos vemos en una próxima oportunidad y espero que para esa oportunidad pueda decir, ya soy una buena lectora. Gracias.